en SDP Noticias que el presidente mantiene el 71.2% de aprobación, lo que contrasta con lo que han estado publicando las encuestadoras en los últimos días, en las últimas 2 semanas, que lo de Culiacán, que lo de Bavispe en Sonora, que el tema de la violencia en México le ha tasajeado la aprobación al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y para hablar de por qué, desde su perspectiva, el presidente ha mantenido su aprobación, se encuentra con nosotros para entrarle sin miedo Federico Arreola, director de SDP Noticias, a quien le agradezco mucho que nos acompañe. Federico, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitar. No, pues es que si no lo decimos aquí, ni modo que lo vayas a decir en Televisa o en Azteca o en Imagen. Pues lo diremos donde se pueda, ¿no? En la mañana me entrevistaron en el Heraldo Radio sobre la encuesta y me preguntaban que por qué este asunto crítico, problemático de la violencia no ha afectado la popularidad de Andrés Manuel. Y lo que yo le decía a Sergio Sarmiento, que es un periodista conocido, neoliberal, digamos, es que la violencia es un tema que está descontado. Es decir, la gente sabe que el problema es heredado, que el problema no lo generó López Obrador, ni siquiera lo generó Peña Nieto. El problema, Peña Nieto no pudo hacer mucho o no hizo gran cosa para resolver una situación que ya venía muy difícil desde Calderón, y a Andrés Manuel le complican horriblemente las cosas, y la gente sabe que está haciendo lo que puede, lo que debe, inclusive con la Guardia Nacional, y no es algo por lo que se vaya a castigar al gobierno. Y lo correcto, porque mucha gente sabe que el camino que dejó marcado Calderón con la guerra contra el narco, pues no dio resultados. Ahora hay un cambio de dirección para no apostarle a la violencia. Sí, mucha gente dice que no habían pasado cosas tan terribles como lo de la familia Levarón en la frontera de Sonora y Chihuahua, pero bueno, se les olvida muchas cosas que ocurrieron en el sexenio de Calderón. Una de ellas, todas las tragedias son terribles, todos los hechos de sangre son inadmisibles y condenables, pero si te acuerdas tú, a mediados o en los últimos 2 años del sexenio de Calderón, en Monterrey quemaron el Casino Royal y unos narcos llegaron, echaron gasolina, quemaron aquello y perdieron la vida 40 y tantas personas, muchas mujeres que estaban ahí simplemente entreteniéndose en las maquinitas estas de apuestas. Los mexicanos somos de memoria muy corta y selectiva. Muy corta, y se nos olvida también. Bueno, afortunadamente a los estudiantes del Tecnológico no se les olvidó. El ejército mató, les disparó en Monterrey a estudiantes del Tecnológico que salían de clases. A ver, déjame leer, Federico Arreola. Un estudio de opinión de SDP Noticias asegura que a casi al año de haber tomado protesta como presidente de México, los encuestados que aprueban la gestión de López Obrador alcanzan el 71.2% y quienes lo reprueban son solo el 28.8%. Revela que en este primer año de mandato, aún con eventos fuertes y una economía que no crece, la aprobación presidencial ha estado prácticamente estática. ¿Quién miente, Federico Arreola? Porque las encuestadoras, pues entonces están dándote el beneficio, obviamente, de la duda, por eso te invité. Pues están mintiendo, le están mintiendo a la gente. ¿Quién miente? Nosotros no mentimos. Nosotros hicimos una encuesta, la hacemos con mucha frecuencia, le llamamos al estudio Love Metrics, en inglés. Tú vivías en Chicago, Métricas, ¿no? De tú sabes de... Más o menos. Tú eres como Shakespeare, ¿no? Empezamos a hacer estas encuestas desde el lunes siguiente a la elección, o sea, un día después de que López Obrador ganó la elección, empezamos estas mediciones. No solo medimos aprobación o popularidad, medimos muchos eventos
Por ejemplo, ¿qué opina la gente del asilo Evo Morales, el combate al huachicol, lo que haya pasado en la semana, y lo publicamos semanalmente? Hemos hecho 3 mediciones de aprobación. En las 3, Andrés Manuel está por encima del 70%, es decir, no se ha movido. O sea que miente Roy Campos y consulta Mitofsky, miente Arias. Miente México Elige y miente el Universal, en mi opinión. Sí, mienten con todos los dientes o sin dientes, porque luego les da por no morderse, ¿no? Federico Arreola, aguántame tantito, voy a ir a una pausa comercial. No se vaya para ningún lado, le estamos entrando sin miedo, porque dice Federico Arreola, desde SDP Noticias, que hacen este trabajo, este estudio de opinión, que el presidente tiene por encima del 70% de aprobación. Entonces, ¿qué metodología está fallando? ¿O qué intención hay detrás de estas encuestadoras que dicen que se está yendo de picada la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador? Hoy es un día de muchos invitados, viene en un rato también Carlos Albert, el histórico Carlos Albert, para entrarle sin miedo con sus opiniones, porque en Televisa se les da por mentir y en W Radio parece que ya se contaminaron con Loret de Mola. Andan haciendo pasar un evento que hoy se desarrolla en la Ciudad de México esta noche de fútbol americano como exclusivo. Miren nada más cómo son las cosas. Bueno, pues a esas vamos. También en exclusiva la está transmitiendo la Octava Sports. Pero bueno, hablemos de esto. Regresando de esta pequeña pausa, no se vaya para ningún lado. Hola, soy Mariana Santiago, locutora de Alfa 91.3 y estás viendo La Octava. Preguntar es tu derecho. Tengo miedo de que mi hija no llegue. ¿Qué se está haciendo para cuidar su regreso? Pregunta a los encargados de seguridad, que para eso están. Algo no me cuadra. ¿Cuánto se gastó para construir la carretera? Pregunta a las autoridades de transporte. Ellos deben saber. Yo quisiera saber si tendrán los medicamentos en la clínica que me toca. Pregunta al sector salud. Ellos tienen esa información. Usa la plataforma de transparencia. Te deben responder. El INAI defiende tu derecho a preguntar. El que pregunta no se equivoca. Con esfuerzo y trabajo honrado, crecemos todos. Con respeto y honestidad, vivimos en armonía. Con leyes justas que incluyan a todos, lograremos un México próspero. 64ª legislatura. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Este 20 de noviembre, sigamos haciendo historia. Celebremos los 109 años del inicio de la Revolución Mexicana. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos te invitan a que acudas en familia a la explanada del Zócalo Capitalino a las 10 de la mañana. Disfruta la escenificación de las etapas de la Revolución. Sorpréndete con el desfile y con las acrobacias ecuestres. Conoce los aviones históricos y a Petra, la locomotora que participó en la Revolución. Vive sin adicciones. Juntos por la Paz. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de México. Todas las noches, en cualquier parte, en cualquier lugar, puedes encontrarte historias macabras, espeluznantes, terroríficas, y aquí las tenemos todas. Cuenta la leyenda que un padre de familia volvía del trabajo a casa por una vieja carretera. Iluminaron la figura de una chica que, empapada por la lluvia, esperaba inmóvil a que algún conductor se apiadara de ella y la llevara a su destino. Ten cuidado, porque las fuerzas de la noche se desatan en las noches de terror. Entonces, con pánico, sintió como alguien se subía en su cuerpo y le impedía el movimiento. De pronto, una boca enorme se abrió para rodear sus labios. La boca estaba fría, húmeda, viscosa, y en un beso asfixiante
le fue quitando las fuerzas y finalmente la vida. Todos los días, a las 11:13 de la noche, atérrate con una nueva y verídica historia. A lo lejos, entre la penumbra, un hombre sumamente atractivo, alto, de complexión robusta y elegantemente vestido, la miraba fijamente desde que llegó. Casi sin parpadear, analizaba cada movimiento que hacía, cada paso que daba. No te pierdas las noches de terror de la octava. Más allá de lo que diga Vicente Serrano, de lo que opine Federico Arreola sobre qué piensa la gente de la gestión, del trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador, está su opinión. La opinión más importante es la de usted. Por eso, aquí en La Octava, aquí en Éntrale Sin Miedo, salimos a preguntar, ¿qué piensa la gente? ¿Cómo ha sido el gobierno, casi un año de Andrés Manuel López Obrador, esta cuarta transformación? ¿Ha sido un gobierno bueno, malo, regular? Aquí vemos y escuchamos la voz del pueblo. La apruebo. ¿Por qué? Pues porque creo en él y porque está haciendo muchas cosas. Yo soy de la generación de oro que ya se va y hemos visto que después de 80 años ya está haciendo alguien algo. Sí la apruebo. Es un gran reto, pero lo importante es que no hay corrupción y hay la factibilidad de que haya cambio. Pues creo que hay varias situaciones que habría que mejorar, ¿no? Sobre todo hablando de la legislación sobre las consecuencias del trabajo precario, ¿no? El tipo de contratación, ¿no? La estabilidad o seguridad social que se le ofrece a los empleados, ¿no? ¿Y usted qué piensa? Si quiere expresarse, recuerde que a todos los leo en nuestro chat, en nuestra transmisión en vivo y en directo en YouTube, en La Octava. De antemano, muchas gracias por entrarle sin miedo y le agradezco nuevamente a Federico Arreola, director de SDP Noticias, que nos acompaña aquí en la entrada del edificio, desde donde transmitimos por nuestra cercanía con la calle, con nuestra gente. Federico, te explicaba cuando llegabas, porque pues este es, y no que suene a canción ni a presunción, pero este es hijo del pueblo y pues al pueblo nos merecemos, y ojalá que el pueblo se acerque a hacer valer su voz aquí en La Octava. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Está lloviendo. La última vez que me entrevistaste fue en la Alameda, ¿te acuerdas? Para que vea la gente que no es choro de hacer televisión cercana a la gente. Pero hoy está lloviendo y bueno, pues Pues a los que les ha de estar lloviendo, pero las críticas es a las encuestadoras. ¿Qué piensas del trabajo de encuestadoras como Consulta Mitofsky, como Arias, el tema del Universal y no sé qué otra por ahí? Bueno, la encuesta de Arias no la conozco. Lo que hace Roy Campos para El Economista, creo, una medición de aprobación diaria. Creo que es un sondeo de internet. Que yo, ¿se le puede tomar atención? ¿Se le puede tomar seriedad? Yo pienso que no, y Roy lo sabe, pero pues él lo hace y creo yo que lo manipula. A Roy Campos yo le aplicaría aquella campaña ¿te acuerdas que le dedicaron a Roberto Madrazo? ¿Usted le cree a Roy Campos? Pues yo tampoco. Roy Campos tiene muchos intereses, se ha hecho rico vendiendo encuestas, vendiéndolas bien, ¿no? O sea, vendiéndolas por arriba de la mesa, sobre todo a los gobiernos, sobre todo al gobierno federal, y pienso que ha perdido contratos. Tiene muchos intereses, dices. Muchos intereses. Federico Arreola, ¿qué intereses hay detrás de la encuesta en SDP Noticias? Pues ninguno. Ofrecer a los lectores un material interesante, te digo, lo hacemos desde el momento en que ganó López Obrador la elección. Hemos medido, cada semana medimos distintos aspectos de la gestión.
el AMLOmetric que le llamamos, y porque empezamos a medir programas o acciones o polémicas de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, hacemos también el Claudiametrics. Si tuviésemos más recursos, pues mediríamos a otros gobernadores, pero pues no los tenemos, entonces nos hemos concentrado en medir a López Obrador y a Claudia, y pues por citar a un clásico que despacha en el Palacio Nacional, nosotros tenemos otros datos, no vemos, no confirmamos, no registramos esta caída de 10 puntos que registra el Universal, 11 puntos México Elige que difunde Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula, Roy Campos creo que por ahí anda. ¿Me estás haciendo la lista de los mentirosos? Te estoy haciendo la lista de las encuestas que no coinciden con la nuestra y Éntrale sin miedo. y que por lo tanto considero erróneas. ¿Maliciosamente erróneas? Pienso yo que sí. Sobre todo la del Universal. A mí me parece... El Universal, si analizas esa encuesta, las calificaciones de López Obrador son muy positivas en distintos temas, excepto en seguridad, pero, híjole, yo he visto en el Universal una campaña contra Alfonso Durazo, y yo creo que lo que la gente menos está castigando del gobierno de López Obrador es el tema de la inseguridad. No lo generó Andrés Manuel, no lo generó Durazo, lo están tratando de resolver, viene de muy lejos, ya pasó todo el sexenio de Calderón, todo el de Peña y nos metieron en una guerra de la que no sabemos cómo salir, y como lo decía en la mañana con Sergio Sarmiento, en lenguaje financiero, esto está descontado, o sea, no afecta la opinión que se tenga del gobierno y del esfuerzo de López Obrador, lo que ocurre en la lucha que se está cambiando contra las bandas del narco, porque es una situación que ahí está y es dificilísimo resolver. Déjame cerrar, Federico, invitarte cuando tu agenda lo permita. Sé que porque no tomaste un avión hoy a Monterrey, es que se cumple aquí en Éntrale sin por miedo, ejemplo, la octava. dicen que no hay actividad económica y que te reto a que encuentres mañana un vuelo a Monterrey. Hay decenas de vuelos al día a Monterrey de distintas aerolíneas. Hoy, desde mediodía hasta hoy, traté de ir a Monterrey, no encontré. Mañana todo el día están los vuelos saturados, de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, otro periodicazo para aquellos analistas que dicen que hay casi recesión, que hay crisis. Y bueno, oye, Federico, para cerrar, al menos por esta ocasión, nuevamente la invitación abierta para que regreses a Entrarle sin miedo. ¿Cómo lees? ¿Cómo lee el director de SDP Noticias que nada parece lastimar la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador? Estas definitivamente son muy buenas noticias para el presidente. Bueno, pues yo lo explico por una sola razón, ¿no? Que tiene que ver con un cambio de actitud. Andrés es muy cercano a la gente, muy cercano, tiene muchos años recorriendo el país, abajo, en camioneta, juntándose con toda clase de personas, sobre todo las más necesitadas. Lo hace ahora como presidente cada fin de semana, sin mayor aparato logístico o de seguridad, se acerca mucho a la gente. Eso, además, este cambio de actitud, este cambio de estilo, se refleja también en un cambio de políticas públicas. Está atorado el crecimiento, pero no solo en México, está atorado en Alemania, hay recesión, en todos lados hay problemas económicos, pero ¿por qué la gente no lo siente negativamente? Por los programas sociales. O sea, uno de los grandes cambios del gobierno de López Obrador son estas ayudas a las personas de la tercera edad, como yo ya estoy viejito, espero que me llegue mi pensión. ¿A los 65 o a los 68? Ya ves, todavía, los panistas dicen que hay racismo en no sé, yo ya pronto llegaré a los 65, ojalá sea a los 65. A los jóvenes, estos programas sociales benefician a la gente. El crecimiento en automático no beneficia a la gente, no es un indicador de bienestar el crecimiento, no lo es. Hay un presidente cercano a la gente, que esa cercanía la traduce en programas sociales que benefician a la gente,
ya se verá cómo se resuelve el tema económico que no depende enteramente de nosotros tampoco. Así es. En Alemania andan peor. Pues Alemania. te agradezco, Federico, que hayas pasado a la octava aquí a Éntrale Sin Miedo, y nuevamente te reitero la apertura para que nos expresemos así. Felicidades. No hay actividad económica, pero ustedes están invirtiendo en nuevos proyectos. Pues ahí está el compromiso con la gente. Y cuando regresemos, ya también vi llegar a la senadora Citlali Hernández